Local Shadows número 4. Bienvenidos, amigos y amigas, a este espacio, este pequeño espacio que hay en internet, Local Shadows, que, bueno, mi proyecto de podcast. El día de hoy sigue de forma consecutiva mi amigo señor Eric Riquelme. ¿Cómo estás, Eric, el día de hoy? Muy bien, Camilo, muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo te va? Bien, todo aquí ya trabajando, ¿cierto? El podcast, las personas lo que ven es que uno llega, graba, pero por detrás no se ve todo el trabajo que hay, las cámaras, iluminación, nosotros ponernos de acuerdo, una fecha, ¿cierto? Se hace lo posible, claro. Los temas, o sea, no es llegar y grabar. Ojalá fuera llegar y grabar, ¿eh? Sería súper fácil. De todas formas, pero bueno, intentamos sacarle provecho a esta arma de doble filo que es la tecnología, y ya que el mundo se está digitalizando a grande escala, tenemos que sacarle provecho. Sin duda alguna. Exactamente. El día de hoy tenemos 3 temas interesantes. Tenemos primero la tribu Sentinel, que es una tribu muy agresiva, muy desconocida. Tenemos en el segundo tema una pregunta filosófica. Seguimos un poco con el segundo tema, igual que el podcast pasado, ¿cierto? Que nos preguntamos qué es la libertad, una pregunta filosófica. El día de hoy nos preguntamos que si se entiende el bien sin el mal. Como si una pregunta es si son dependientes el uno del otro para existir. Es una pregunta bien filosófica, como dije, y muy abierta, ¿cierto? A la interpretación, a miles de cosas. Bastante existencialista también, claro. Sí. Y como tercer tema tenemos la paradoja de Fermi, que es... ¿Por qué es paradoja? Porque, claro, las paradojas no tienen así como una respuesta definitiva o directamente no tienen respuesta, ¿verdad? Tenemos entonces este tema que trata de explicar un poco por qué estamos solos en el universo. No dejan de ser teorías, ¿cierto? Pero no se responde un 100% de... Bueno, nunca vamos a tener la certeza, ¿verdad? De qué es lo que hay más allá y por qué no hay alguien más allá de nosotros. Otra civilización, por ejemplo. Claro, de todas maneras, son temas bastante interesantes y que de alguna u otra forma se han estado en la mente de cada persona, incluso de mi abuela. Siempre me preguntaba respecto a la paradoja de Fermi. Ella no lo conocía como concepto, pero sí sabía que podían haber existido, pueden existir, digamos, civilizaciones fuera del planeta Tierra, y siempre lo pensó o me lo comentó, digamos, en algún momento. Es una pregunta que todos en algún momento nos realizamos. Es bastante a cualquier edad. Muy común, muy común en las personas, sobre todo cuando uno está creciendo, digamos. Sí, interesante. Entonces vamos rápidamente con el primer tema, la tribu Sentinel. Eric, para que nos expliques un poco, primero que todo, veamos quiénes son la tribu Sentinel y cuál es su origen, ¿verdad? Bueno, Camilo, mira, la tribu Sentinel es conocida porque ha tenido, digamos, fama por ser una tribu violenta y peligrosa. El origen de esta tribu es bastante remoto, incluso se dice que es de hace aproximadamente cerca de 50.000 años atrás. Esta tribu, desde África, se asentaron en estas islas que están, digamos, muy cerca de lo que hoy en día es India. Se asentaron estos africanos en esta isla y étnicamente son de raza africana y no de otra, digamos, de las que pueden estar alrededor. Y por esa perspectiva se dice que viene esta teoría de que puede ser un pueblo africano que en tiempos remotos, incluso antes de la última glaciación, llegaron a asentarse a esta isla. Digamos que como que se separaron un poco del resto de la civilización que había en ese entonces. Claro, de todas maneras. ¿Y dónde están ellos ubicados específicamente, así de forma un poco más exacta? Bueno, los habitantes autóctonos de la isla de Sentinel del Norte están ubicados en el archipiélago de Andamán y Nicobar, que están en la bahía de Bengala del Océano Índico. Prácticamente están muy cerca de la India. Incluso pertenecen a la India. La India los reconoce, digamos. Los reconoce como parte de territorio, aunque están en una isla muy lejana. Queda a más de 1.000 kilómetros de cualquier puerto de salida de la India continental. O sea, cerca directamente no están, digamos. Así como para tener un contacto con alguien. Podríamos hacer una semejanza con lo que es Chile y Rapa Nui. Están bastante alejados, lejos, claro. Sí. Cosa que en Rapa Nui la diferencia es que está muy civilizada, ¿cierto? De hecho es un centro de atracción turística, básicamente, la isla de Pascua. O sea, hay que acreditar que hay bastante diferencia, sobre todo en términos de civilización. Sí, son muy diferentes. Esta isla que se encuentra en la Polinesia con esta que está, digamos, en el Océano Índico. Bueno,
en teoría son diferentes étnicamente distintas, partiendo desde ahí. Y también una cosa que comparten en común, tanto la isla Sentinel con Rapa Nui, bueno, es un rasgo muy pequeño que es, ellos tampoco se sienten chilenos, la isla de Pascua, aunque pertenecen a territorio chileno, según ellos, tienen también una especie de intención separatista, ¿no? Bueno, sí, de todas maneras son civilizaciones, digamos, bueno, de partida una no es tan civilizada como la otra, pero la influencia occidental en una de estas islas, que es la sería Rapa Nui, la isla de Pascua, conocida mundialmente, ya es prácticamente como si fuera un país de occidente como cualquier otro, digamos, Claro. pero es una isla. Pero sí, como dije, tienen esa intención un poco separatista, que no se sienten chilenos del todo. Sí, cierto. Por su cultura, digamos, ancestral, tienden a alejarse de lo que es la hispanidad, en teoría. Correcto, sí, exactamente. Y bueno, volviendo ahora a la tribu Sentinel, una pregunta un poco, a ver, puede ser incluso difícil de responder, ya que ellos no son una tribu en la cual pues, se puede acceder fácilmente a conocer sus culturas, sino que la pregunta es cuáles son sus costumbres, si es que se puede saber algo de ello, o qué se ha sabido hasta el momento. Bueno, como son una tribu bastante excéntrica y poco conocida mundialmente, una de las características que tienen es que por el hecho de ser una tribu violenta y alejada totalmente de la civilización en sí, completamente, porque son tribus que no han tenido, digamos, el acercamiento de una tecnología avanzada en su diario vivir. Tienen su propia lengua, tienen su propia religión, están totalmente alejados del mundo moderno, viven en la edad de piedra en teoría. Por lo tanto, es muy complicado y ha sido bastante difícil que se haya podido documentar, digamos, de un 100% de cómo ha evolucionado o cómo sigue viviendo esta tribu o esta gente en estas islas remotas. Yo creo que ni siquiera se sabe si es que ellos, por ejemplo, cuentan con, bueno, una calidad de vida mínima. No sé si se sabe si tienen algún tipo de salud o algo. No se sabe nada. Bueno, sí se sabe que se ha documentado, digamos. La última documentación que hubo, o un video, digamos, grabado fue en los años 90 y fue grabado por una cámara bastante antigua, ya que en los 90 teníamos los VHS. Claro. Y se pudo documentar un film de aproximadamente unos muy pocos minutos, pero se pudo tener un primer acercamiento con esta tribu, digamos, de parte de un famoso antropólogo indio que dedicó 24 años de su vida para poder tener este encuentro. Lo logró en los añños 90, creo que fue en 1991, y se pudo apreciar de que superficialmente esta tribu o estos habitantes que vivían a las orillas de la playa cuando llegaron estos exploradores o expedicionarios, digamos, en un barco, lograron ver que estaban en bastante buenas condiciones, físicamente, al menos se veía a grandes rasgos, se veían bien alimentados. Es porque son famosos por ser cazadores, son cazadores esta tribu. La mayoría siempre andaban todos armados con flechas y lanzas. Es reconocida por ser una tribu cazadora. O sea, se puede decir que es evidente que tienen un mínimo de organización, ¿cierto? Claro, sí, de todas maneras tienen una organización, digamos, como la mayoría de las tribus indígenas que se pueden ver a lo largo de la historia, independientemente de la época o el contexto histórico, siempre ha habido, digamos, una organización, digamos, una especie de comunidad, digamos, quizá reducida, pero bien organizada, digamos, para poder sobrevivir en el lugar en el cual están habitando, porque en este caso sería unas islas donde hay selva, y hay distintos tipos de peligros que pueden haber. Claro. Entonces, en teoría tienen que organizarse de buena forma para poder lograr sobrevivir. Como toda la historia de la humanidad, no hay duda alguna de eso. Siempre hay un líder, ¿cierto? Debe haber algún líder, me imagino. Sí, la organización jerárquica de cómo funciona la tribu es desconocida por el hecho de que no ha podido... por el hecho de que no ha habido este acercamiento entre, digamos, para poder documentarlo a grandes rasgos, pero y profundamente, porque aún no se sabe. Solo se han podido tomar fotografías y documentar ciertos videos de los individuos de estas tribus y que los han visto en la isla, digamos. Han pasado helicópteros, han pasado barcos que lo han intentado documentar, pero son agredidos inmediatamente por los habitantes de esta isla. Y creo que eso también me lleva a pensar a mí de que por eso tienen ese nombre, Sentinel, porque el Sentinel viene de la palabra anglosajona de sentinel, que es centinela en realidad. Y si nosotros vemos un centinela, la forma de percibir las cosas, digamos, una forma como un centinela es prácticamente estar alerta a todo lo que venga, digamos, lo que venga de afuera, estar alerta,
todo puede ser un posible enemigo quizás para ellos. Sería... Y ellos también son bastante... No son mansos, están lejos de ser mansos a grandes rasgos, porque todos los encuentros que han habido han tenido cierto peligro. Sería interesante saber de ellos, bueno, que es casi imposible, pero me encantaría saber sobre ellos, porque son agresivos, ¿cierto? Me gustaría saber qué teoría tienen ellos con respecto a estas civilizaciones externas que ven ellos, que seríamos nosotros, Occidente, ¿cierto? Ujú. Sería muy interesante saber qué piensan ellos sobre nosotros, cuáles son sus teorías y por qué son agresivos de forma inmediata con todo lo que tenga que ver con seres humanos, ¿cierto? Que vienen del mar. ¿Qué pensarán ellos? Quizás qué teorías tendrán. Mira, uno de los acercamientos más relevantes que se produjo en 1867, cuando un barco mercante indio, que no recuerdo bien el nombre, creo que lo llamaban el Nineveh o algo así, Ya. en indio, que este barco quedó atrapado en el arrecife de coral que rodea la isla y que también la hace complejo o hace que sea difícil acceder a este territorio. Bueno, la tripulación llegó a la costa en botes de emergencia y fue allá muerta meses después Ya. por un barco de rescate del Royal Navy, que posiblemente habrían sido británicos, ya que tenemos que tener claro que los británicos, o digamos los ingleses, tenían una colonia en la India, así que Claro. todo el sector marítimo que hay ahí, podríamos haber encontrado bastantes barcos ingleses, eso es muy probable. Bueno, el comienzo de la hostilidad de la tribu, digamos, en este caso los centineles, fue famoso, digamos, en el año 1880, junto al antropólogo Maurice Vidal Portman, Ya. que fue un antropólogo conocido porque llegó a esta isla en un barco, digamos, con un grupo de gente y se encontró con un grupo de niños y ancianos que étnicamente parecían africanos, pero eran de la tribu Sentinel. Él intentó poder, digamos, acercarse y terminó llevándose estos pequeños ancianos y estos niños, llevándoselos para mostrarles el mundo moderno, digamos, de esa época. Y Sería lo que como si a ocurre- nosotros nos mostraran, ¿cierto?, una civilización tecnológicamente 50 años avanzada. ¿Sí? Yo creo que para ellos esa era la impresión, tiene que haber sido. Debe haber sido totalmente chocante, digamos, para la tribu, porque ver, digamos, desde partida, pues, era casi imposible que ellos habrían conocido, digamos, otra etnia, Claro. ya que están totalmente aislados, por eso es una isla. O sea, O están aislados del tecnología, resto. que en esos tiempos igual había un poco de tecnología también. Sí, se dice que ellos han intentado hacer, digamos, no es conocida, digamos, como una tribu de navieros, pero sí han intentado hacer botes de alguna manera con los recursos que tienen en la isla. Ya. Pero tras ver un barco de grandes dimensiones, posiblemente se habrán asustado, digamos, estas personas. Pero bueno, se fueron con este antropólogo y lo que ocurrió fue que tras tener contacto con personas del exterior, estos europeos los contagiaron con enfermedades Claro. que ellos, digamos, no estaban preparados para resistir, por lo que No tenían murieron anticuerpos. no tenían anticuerpos, entonces por lo tanto tuvieron que padecer debido a esta debilidad. Padecieron estas personas, estos ancianos y los niños, y yo creo que aquí se marca, y este es el punto de inflexión de la hostilidad, digamos, entre lo externo, lo que está fuera de esta isla y los miembros de esta isla. ¿Por qué? Porque yo deduzco que el hecho de haberse ido este grupo de sentilenenses o de la gente de este tribu, de haberse ido con este antropólogo y tras ir a conocer lo que está afuera, terminaron muertos. Por Claro. lo que yo imagino que para la tribu asociaron estas muertes de los miembros de su tribu con lo externo. Entonces yo Claro. posiblemente todo lo que esté fuera de su entorno, yo creo que para ellos puede ser el enemigo, ya que estas fueron las consecuencias, terminaron muertos. Claro. Se llevaron a sus compañeros, podríamos decirlo, no sé Se cómo llevaron decirlo. a miembros de su tribu. claro. Miembros de su tribu y terminaron muertos. ¿Qué pensarán? Estos nos están llevando y nos están matando. Hay que defendernos. Claro. Entonces, es lo que yo estoy pensando, porque Claro. puede que exista otra posibilidad, pero eso para mí sería la más... Y como nunca se alimentó más lo que es un contacto con la civilización moderna, esa teoría seguramente al pasar de las civilizaciones, o sea, al pasar de las Sí. generaciones, quizás se fue aumentando y convirtiendo en una leyenda que quizás cuántas cosas más le agregaron, porque se dice que cuando, por ejemplo, se pasa un rumor de una persona a otra, del principio al final termina en una teoría totalmente distinta. Sí, y lo que ocurrió fue que cuando se llevaron a los ancianos murieron, pero después devolvieron a los niños
a la zona, digamos, donde lo encontraron, que sería la Ya. isla. Y el problema es que los niños contagiaron al resto. Claro, Entonces, con mayor razón, habrán pensado de que claramente lo que es externo, estos seres claro. extraños que venían de afuera, posiblemente son nuestro apocalipsis, en teoría. Exactamente. Es como si, claro, vinieran de repente, que lo vamos a hablar más adelante en la paradoja de Fermi, seres, ¿cierto? Que vengan externos y vengan y, claro, pase lo mismo. Tomen un ser humano como muestra y esté muerto. ¿Qué va a pensar el ser humano acá en la Tierra? Son malos y quizá eso nunca va a cambiar en esta tribu. Como dije, como no se ha seguido alimentando lo que es un contacto estrecho con la civilización moderna y pasaron la generación quizás cuáles son las teorías que tienen hoy en día. Porque tú sabes que las leyendas crecen, se modifican, se van agrandando. Quizás, ¿qué pensarán? Sí, y además como no se ha podido documentar mucho su estilo de vida, ni tampoco mucho su religión, no se sabe en qué consiste su religión, si son, digamos, paganos, o sea... Y si es que tienen religión también. Aún no se sabe con exactitud qué Claro. hay detrás, digamos, de esto. De hecho, esa es la siguiente pregunta. Que si tienen algún tipo de Dios. Esa es la siguiente pregunta. O qué se ha teorizado. Por ejemplo, se puede deducir incluso que yo diría que no. Que quizás no tienen ningún tipo de Dios. Pero ¿qué se ha sabido hasta el momento? Bueno, hay algo que sí se ha sabido. Que en uno de los acercamientos que hubieron quizá en los años 90 posiblemente, cuando llegaron estos barcos junto con antropólogos, etcétera, a documentar, digamos, y descubrir e intentar tener este acercamiento con esta tribu, uno de esos días, unos habitantes de la tribu se acercaron al barco, los del barco traían regalos, digamos, para poder acercarse, la mayoría llevaban cocos para ofrecerle a la tribu, y hubieron miembros de la tribu que fueron muy amables, pero otros no fueron tan amables, incluso fueron un poco agresivos. Pero eso fue lo que interpretaron, digamos, estas personas que venían en el barco. Claro. Porque se acercó un miembro de la tribu con unas navajas, o sea, digamos, con lanzas y armas que ellos fabrican con los árboles, digamos, maderas de los árboles. Con lo que tienen. Con lo que tienen. Pero que debo reconocer y debo dar crédito de que tras los barcos que han estado naufragando alrededor de la isla, ellos han sacado materiales de los barcos, digamos, en este caso metales, para poder fabricar sus armas, que es bastante interesante. Le sacaron buen provecho a los barcos, digamos, que quedaron ahí varados. Pero bueno, entonces este miembro de la tribu se acercó a esta persona que estaba en el barco y empezó a hacer gestos agresivos, digamos, con el arma. Pero al parecer eso fue un ritual que ellos hacen, digamos, para quizás posiblemente recibir esta ofrenda que traían estos tipos, digamos, para poder tener este acercamiento. Entonces queda la subjetividad, quizás. Al menos se ve que mantienen un tipo de rituales, como la mayoría de las tribus o indígenas, digamos, en distintas partes del mundo. Quizás era un ritual de descontaminación, quizás. Puede ser, como sí. Esos ancianos, como dijiste tú, salieron y murieron. Claro. Puede ser, quizás qué teorías. Yo al menos en mi perspectiva dudo que sean monoteístas. Eso lo dudo. Pero no se ha podido, digamos, investigar más a fondo de eso. Claro. Y bueno, a ver, hablé un poco de las armas que tenían. ¿Y por qué son la tribu más peligrosa del mundo? Ya sabemos que es por un tema en el pasado, ¿cierto? Que se llevaron a sus miembros de su civilización y terminaron muertos. Yo creo pero que sus armas un poco. El nombre, la tribu más peligrosa del mundo, personalmente no sé si será así, pero de que es una tribu bastante excéntrica y difícil de... Bueno, llegar a esa isla es casi imposible, por lo mismo, porque se encuentran estos habitantes que no te permiten el ingreso. Y es difícil, me imagino, también llegar allá, por la distancia, donde están. Claro, exactamente. Y yo creo que también es el hecho de por qué los ingleses no arrasaron con esta isla, digamos, del Imperio Británico, como lo hizo con la India. Colonizaron la India, ciertas partes de África, etcétera. Bueno, porque geográficamente tiene, digamos, esas ventajas, que pueden ser ventajas comerciales, etcétera. Claro. Y quizá en recursos minerales, y una variante. Mira, Eric, tocaste un tema interesante, que es el tema de las armas. Como dijimos, quizás hacían armas con pequeñas cosas que ellos tenían. Pero me dijiste un tema de un barco. Me interesa, podamos andar un poco en eso. ¿Qué armas específicamente fabricaban con lo que le llegaba de estos barcos? Sí, bueno, en la mayoría de los barcos que quedan naufragando alrededor de la isla, ellos los veían abandonados y aprovechaban de sacar los materiales, en este caso pueden ser metales, etcétera, para poder fabricar armas o quizás para utilizar en otro tipo de cosas, digamos, para función de ellos. Posiblemente hayan utilizado ciertos metales para hacer lanzas o para puntas de flechas, que es lo que ellos siempre utilizan.
Claro. De los registros que quedan de los intentos de acercamiento que han habido de personas digamos, del exterior hasta esta isla, han tenido este encuentro, este confrontamiento de los miembros de la isla lanzándoles lluvias de flechas. Claro. Ellos utilizan muchas flechas y lanzas, por eso mismo se les atribuye que son una tribu cazadora. Pero sí, bueno, han aprovechado en cierta medida la modernidad. Claro, para poder utilizarla a su gusto. Claramente para ellos el malo es el ser humano, no los recursos que le deja el ser humano. Claro. Bueno, ellos también son humanos acá, ¿no? Sí. Pero es una forma de decirlo, ya que están como aislados de todo el mundo, que está tan globalizado. Y bueno, tampoco se ha sabido entonces, por ejemplo, si ya tienen armas como flechas, ¿cierto? Como lanzas. No se ha sabido si han llegado a algún nivel de arma un poco más sofisticado. No, como te comentaba, ellos se encuentran en la edad de piedra aproximadamente. Siguen estando congelados en esa época. Pero yo creo que si en algún momento llegara a haber una invasión externa por parte de cualquier, o quizás exploradores, con ciertas herramientas, digamos, que para ellos pueden ser innovadoras, quizás puedan utilizarlas, digamos, a su beneficio, digamos, porque tenemos que entender que porque son tribus, que son nativos, no son estúpidos. Exactamente, no son para nada tontos. No son estúpidos y por eso defienden tan bien su isla. Porque protegen lo que para ellos podría ser el paraíso para ellos. Podría hacer una analogía con lo que se dice los nativos americanos aquí en el sur de Chile, que eran, digamos, tribus que en teoría no tenían ninguna bandera ni tampoco se consideraban como parte de una nación de indígenas. Eran tribus que se repartían, digamos, por el sur, pero que tenían en común algo, que para ellos la protección de su tierra era lo más importante, porque para ellos vivir donde estaban era el paraíso. Entonces yo creo que para ellos, para estos habitantes de esta isla, también pudo haber sido algo similar, algo sagrado. Sí. Ahora que hablamos, son dos palabras: flecha y exploradores. Se me viene a la mente un caso un poco yo lo diría tragicómico. Lamentable. Sí. Pero a ver, del caso de John Allen Chau, ¿cierto? Yo digo tragicómico porque, a ver, ¿quién te obliga a ir a meterte allá donde sabes que en un 99% de las posibilidades ibas a terminar muerto, ¿cierto? Ya, a ver, John Allen Chau fue un misionero, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuéntame un poco qué pasó con este misionero, en qué año fue, cómo murió. Bueno, fue interesante la pregunta que tú mismo te hiciste. ¿Quién te manda a meterte acá? Yo diría que la religión o la convicción espiritual. Bueno, este joven canadiense, si mal no estoy, era un explorador alpinista, un chico deportista y bastante religioso, conocido por sus amigos por ser muy buena persona y por ser un explorador, aventurero. Él solía escalar las montañas de Canadá, de Estados Unidos, se le gustaba irse a explorar las selvas, digamos, de África, y en este caso se fue a conocer las islas que están ubicadas acá cerca de la India, donde encontramos esta tribu excéntrica Sentinel. Lo que ocurrió fue que este joven, con esta convicción espiritual de llevar la palabra de Cristo a una tribu, y siguiendo también los pasos del Evangelio, por ejemplo, no podemos dejar de lado lo que ocurrió con Pablo de Tarso, o Saulo, como se le conocía. Entonces digamos que John Allen, en este caso, a ver, como buen misionero, quiso ir, ¿cierto?, para entregar, en este caso, la palabra de Dios a un pueblo que claramente no está preparado ni cerca de recibir ni siquiera de cerca gente. ¿Qué más iba a esperar, ¿cierto? Bueno, por eso mismo te comentaba lo del tema de Pablo de Tarso, porque en esos tiempos eran bastante hostiles también, digamos, para los cristianos. Pablo de Tarso llegó hasta Hispania, lo que hoy en día es España. O sea, llegó bastante lejos, lo mismo que se podría decir en este caso con este chico que viajó muy lejos de su casa y llegó a estas islas remotas, pero llevando esa misma convicción de poder llevar, digamos, el evangelio a una tribu en un lugar remoto, digamos, claro, y bastante inhóspito. Pero lamentablemente él trató de llegar, se puso de acuerdo con unos pescadores para que lo acercaran a la isla y tuvo un primer encuentro con los miembros de la isla y lo recibieron. Él fue muy amable y todo, porque él iba registrando todo en una bitácora, en un diario que él tenía. Se acercó a la tribu y lo recibieron agresivamente, aunque él fue muy amable. Incluso llevó por lo que está registrado, llevó un balón de fútbol o de baloncesto, no recuerdo bien. Y
intentó, digamos, hacer un pequeño... Bueno, quería entrar en confianza, primero que todo, para no iba a llegar con la religión de inmediato. Iba a llegar con una estrategia bastante calculada para poder tener un primer entrar en confianza. Entrar en confianza, claro. Pero no lo recibieron muy bien, por lo que él tuvo que devolverse y posteriormente, no sé si fue un día después, pero él intentó hacer un segundo encuentro. Y aquí, el segundo encuentro no le favoreció del todo como el primero. Siento que el primero ya fue un aviso previo de que, a ver, no te va a ir tan bien, ¿eh? Cuidado. Claro, fue una advertencia de que acá no te metas con nosotros porque en el fondo para nosotros eres extraño, así que yo me imagino que así habrán pensado digamos que no captó bien el mensaje de la primera vez. Claro, pero él, con la convicción religiosa que él posiblemente tenía, se aventuró a un nuevo encuentro y resultó en una lluvia de flechas, lo que lo terminó aniquilando. Y encontraron su cuerpo flotando en las orillas de la playa y posiblemente esta tribu lo agarró y lo enterró, porque eso es lo que suelen hacer con los que ellos... no se los comen, entonces, no son caníbales. En este caso no, pero se dice que sí, parte digamos, ciertos habitantes de estas islas tienen esas costumbres, pero yo la verdad no estoy tan seguro, pero no lo descarto. Pero en este caso los enterraron. Ya, vale, bueno, o sea, podríamos decir que un poco entre comillas los turistas que intentan entrar directamente son asesinados. Bueno, yo creo que no hay que culparlos porque, como dijimos, nadie los obliga a meterte a un lugar donde todo el mundo te dice que no vayas a meterte. Yo no creo que a este caso, a este chico John, no creo que nunca ninguna persona le haya dicho, oye, no te metas ahí porque mira, te pueden matar, te van a hacer esto. Ellos son totalmente hostiles, no te van a recibir. Y quizás se lo tomó como un reto personal, de orgullo, de ego, de no, yo voy a ser el primero, ¿cierto? Que vaya y los colonice o los evangelice, pero quizás no es el momento. Sí, por eso yo te fui contextualizando quizá una convicción religiosa de la que él posiblemente tenía. Porque quizás estaba mal enfocada porque como terminó... Claro, porque si él no hubiera tenido esa convicción quizás lo hubiera pensado más. Pero claro, como digamos la fe, en teoría, va más allá de lo que puede ocurrirte, él fue con confianza. Claro, pero de repente la fe está mal enfocada también, no toda la fe... Sí, mira, lo interesante de esta situación, o lo que ocurrió en este caso, que fue en el 2018, cuando murió este joven... fue reciente, yo pensaba que era antiguo, la verdad. Fue muy reciente, fue hace un par de años atrás. Lo interesante que ocurrió en este caso, después de la muerte y el asesinato de este joven por esta tribu, fue lo siguiente, fue que el problema en sí es que los pescadores que intentaron ayudar a este joven para acercarse a esta isla terminaron encarcelados porque ayudaron al joven. Digamos, no encarcelados en la isla, sino cuando volvieron. Cuando volvieron, claro, porque la India considera, digamos, parte de esta isla, parte del territorio, pero tienen ciertas ONG y digamos, el gobierno no quiere que de gente del exterior o turistas. Digamos que es una zona prohibida de acceder. Es una zona prohibida de acceder porque no quieren más allá de alterar, que no quieren llevar enfermedades del exterior a esta tribu para que no se extinga. O sea, es una cuestión de ecosistema. Es un ecosistema que a mi parecer es un poco de doble estándar, porque para mí las ONG y todo... sabemos que son bien... Seguían por intenciones económicas. Para mí son poco confiables, pero claro, exactamente, porque se llevan, digamos, están muy ligadas a todo lo que es la economía y lo que son los bancos. Pero en este caso, el gobierno de Indio tiene como decretado que las personas que vayan o turistas que intenten adentrarse a esta... Van a ser sancionados de alguna forma. En este caso ocurrió con los pescadores que ayudaron a este chico a adentrarse a esta isla. Claro, por haber accedido a ayudarlo. Claro. Y tampoco se hacen responsables de los que mueran ahí, porque no van a culpar a la tribu por el asesinato. Claro, no. En este caso no culparon a la tribu. Claro, es que no tiene sentido culparlo. Y yo creo que también porque no pertenecen a la civilización, digamos, no hay leyes, donde están ellos no hay leyes. Claro, es como un lejano indígena. Claro, exactamente. Es como si te dijeran, oye, a ver, no, mira, si tú subes a un edificio y te tiras, no pienses que vas a caer vivo.
así que no te tires. Pero se tiran igual. Hay quien se hace responsable, el que se tiró solamente. Acá Sí, lo mismo, el que sí, vaya sí, se hace sí. responsable. Sí, sí. Pero quizás en el fondo él sí tenía, a ver, bueno, no, yo creo que nunca se va a saber una intención más profunda, ¿cierto? De la parte de la evangelización. Quizás tenía otra intención, vivir, convivir allá, quizás apartarse él también de la civilización. Quién sabe, son cosas que nunca se van a saber. Y bueno, también un mensaje para que la gente deje de intentar entrar ahí porque solo van a recibir hostilidad. O sea, Bueno, una tribu- lo irónico de todo es que me parece interesante el hecho de que no hayan arrasado con esa etnia o a mí tribu también me parece que se interesante. encuentra en esa isla, siendo que en la historia han arrasado, digamos, con casi todos los indígenas norteamericanos, o han arrasado, digamos, estoy hablando de los ingleses. Los ingleses también arrasaron con las tribus de la Patagonia, aquí en el sur de Chile o Argentina, y son conocidos por arrasar con todo. Entonces me llama la atención porque no lo han hecho en esta isla. Quizás Quizás habrá algo sagrado, digamos, peligroso, como lo que ocurrió, digamos, con las maldiciones del antiguo Egipto cuando abrieron las tumbas de Tutankamón o algo así. No lo sé. Pero o quizás como lo que habías dicho tú al principio, por un tema de geográficamente es tan difícil acceder que ventajas económicas no te iba a suponer conquistarlo. yo me acerco a esa teoría, sí, 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 sí. es la más probable. Y a nadie le importa una isla que está perdida en Claro. el océano. Y que no tiene ninguna influencia para nadie. Exactamente, sí, sí, sí. Mira, de ahora todas maneras. hablaste un tema que podemos Ujú. conectar, pero de forma perfecta. Hablaste, ¿cierto?, de las invasiones a América. Es una pregunta que es bien interesante, que es, sin los colonizadores, ¿seríamos nosotros como los Sentinel? Si no hubiese habido ningún tipo de conquista, descubrimiento, ¿cierto? Invasión, como lo quieran llamar, según quien lo interprete como quiere, sino que hubiéramos seguido siendo solo indígenas. ¿Tú crees que estaríamos al nivel de la tribu Sentinel, tomando en cuenta esta variable, que nunca fuimos contactados por la civilización moderna, o en este caso, el viejo continente? Mira, yo creo que la verdad hay que diferenciar la etnia y la cultura porque somos etnias y culturas diferentes. Tenemos en este caso, hay que partir por ahí, porque por el lado, digamos, americano, tenemos, digamos, nuestro pasado o los ancestros nativos antes de llegar a la América, históricamente venían en los tiempos de la glaciación, posiblemente hayan pasado por el estrecho de Bering, que hoy en día es algo que está Alaska, y fueron bajando y se fueron poblando y se fue poblando América. Étnicamente son todos mongoles en etnia, digamos. Todos tienen, digamos, la famosa mancha mongoloide que está detrás entre el trasero y la espalda, que es una mancha entre morada y oscura, que es la típica mancha de nacimiento que también tienen los mongoles, digamos, todos los asiáticos en teoría, que son descendientes de los mongoles. Claro. En el caso de los nativos americanos ocurre lo mismo, por lo que se dice que llegaron de allá, del estrecho de Bering, y fueron bajando. En el caso de los centineles, se dice que son africanos, que pueden haber salido de África y haber avanzado hasta esa... Claro. Y de todas maneras llegaron navegando, porque no hay ninguna otra forma de hacerlo. Por eso tampoco se descarta que sea una tribu navegante. Quizás en canoa, quizás no en barcos excéntricos, pero digamos en grandes barcos, embarcaciones, pero a lo que los recursos le permiten. Pero si nosotros hubiéramos permanecido sin invasión española, en este caso, también se dice que hubieron incluso otros exploradores antes de los españoles, Claro, sí. que llegaron a América. Cristóbal Colón se dice que no fue el primero. Claro, incluso se dice que llegaron vikingos, a Vikingos, Canadá y lo que es también el sur. Groenlandia, ¿cierto? Groenlandia está cerca de Canadá, pero me no refiero, es parte... se supone que cruzaron por allá, creo. Sí, en un supuesto No, puente de hielo. Groenlandia, el que descubrió Groenlandia fue Leif Erikson, el vikingo Leif Erikson. Ya. Bueno, pero volviendo al punto indígena. Hoy en día estaríamos peleándonos tribu contra otra tribu. Y podría ser una analogía con alguna escena de una película famosa de Mel Gibson que podría ser Apocalipto. Sin intentar hacer spoilers, en una de las escenas se ve un encuentro entre los nativos aztecas de esa época hasta la llegada de los españoles en estos barcos para descubrir la nueva tierra, o la que eran las Indias para ellos. Hubo un encuentro donde estos indígenas no sabían qué carajos era lo que se aproximaba ante ellos. 3 estructuras gigantes con velas, etcétera. ¿Qué habrán pensado ellos que eran? Pero anteriormente, antes que ellos llegaran, que los españoles llegaran, estas tribus
aztecas o mayas, etcétera, se peleaban entre ellos y se mataban entre ellos. Por lo que hubiéramos seguido en ese combate. No hubiera habido una paz absoluta, como ciertas personas podrían haber dicho, que antes de la llegada de los españoles había una paz absoluta. Claro. Eso para Mentira, mí es una gran mentira, porque las tribus se peleaban entre ellas. Que la violencia siempre ha sido parte de la historia del desarrollo del ser humano, independiente de donde fueran. Sí, claro. Me imagino, Siempre. es como las tribus, por ejemplo, africanas hoy en día, que unas toman venganza de otras por haber matado a algún hijo, ¿cierto? Tú mataste a mi hijo, voy a matar a toda tu familia. No sé, por intercambio, ¿cierto? De animales, de repente algún tipo de estafa. Me imagino que tiene que haber habido muchos problemas. Y claro, como dices tú, hoy día estaríamos en lo mismo. Y también es una realidad decir que el día de hoy no tendríamos tecnología, ¿cierto? Se podría decir que si no hubiesen llegado, en este caso, los colonizadores, el día de hoy seríamos, no sé si la tribu Sentinel, quizás un poquito más desarrollado, pero no tendríamos tecnología. Si hubiésemos estado totalmente apartados de la sociedad actual, europea, por ejemplo. Posiblemente no hubiéramos tenido la tecnología. Ni nada de eso. Pero sí podía darle crédito a la conexión espiritual que hay entre un nativo y la tierra. Que eso es bastante importante a grandes rasgos. Y que posiblemente deben tener estos sentilenenses o la gente que habita en esta isla, del amor por su tierra, o conectar, digamos, lo espiritual donde ellos habitan con la forma en que ellos se desenvuelven, digamos, con su entorno. Hubiésemos estado mucho más avanzados que ellos en un tema de estructura. Yo creo que sí hubiéramos tenido, no sé si casas, pero sí, yo creo, asentamientos mucho más estructurados y mucho más modernos, entendiendo modernidad como una estructura un poco más sólida, ¿cierto? O greda, qué sé yo, barro. Yo creo que por ahí va, yo creo que en eso seríamos mucho más avanzados que en este caso los Sentinels. Absolutamente, porque tenemos que recordar que ellos están en una isla, están aislados. Recursos limitados. Recursos limitados, exactamente. Claro, nosotros acá es mucho, es gigante comparado con ellos, claro. Acá hay mucho más oportunidad, ¿cierto? De avanzar, y también la gran cantidad de civilización, bueno, que hoy en día también es harta, pero si no hubiesen colonizado, también hubiese sido igual, yo creo, mucha civilización, pero claro, el tener más civilización yo creo que te permite más desarrollo, tanto como dije en el tema del trueque, intercambio de animales, quizás hubiesen, incluso las herramientas también de trabajo, yo creo que habríamos sido un poco más desarrollados, quizás una era más adelante que la tribu Sentinel como está hoy en día. Claro, la geografía te da una ventaja. Totalmente. Inmensa. Sí. Buena pregunta, pero claro, estamos en la actualidad, ¿cierto? Nos colonizaron, ya no hay nada que hacer. Actualmente no se puede viajar al pasado. No sé si algunos quieren, algunos puede que quieran haber sido, ¿cierto?, indígenas, otros no. Yo no, personalmente, yo te soy sincero. Yo prefiero estar como estamos hoy en día, con una calidad de vida mejor. Nosotros podemos estar hablando por cámara, ¿cierto? Pero ahí, bueno, va en cada quien, ¿eh? Aquí, bueno, ya no se puede hacer nada, así que no queda más que en una opinión y que podría resultar hasta una anécdota, no sé, un pensamiento, ¿cierto? Pero no deja de ser interesante. De todas maneras. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es también interesante. Oye, sí, todo el podcast es interesante, yo no sé por qué lo digo a cada rato. ¿Hay tribus similares a la tribu Sentinel en el sentido de que, una, no estén contactadas, dos, estén, como dices tú, en la edad de piedra, y tres, sean muy violentas? O por lo menos 2 de 3 o 1 de 3 características. ¿Habrá alguna otra? Te relataría ciertas anécdotas que me contó mi padre cuando él fue y viajó a Brasil en su adolescencia. Ya. Sí, creo que en Brasil, tanto la Amazona brasileña o ecuatoriana, hay muchas tribus no contactadas. Sí, él me contó una historia bien interesante. Cuando él viajó a Sao Paulo, pero durante el viaje a Sao Paulo hubieron rutas que pasaban por el Amazonas. Ya. Y le contaban a ellos que en una de estas rutas en la cual él pasó, digamos, en bus, había una tribu que solía lanzar flechas a las llantas de los autos para después cazarlos, y posiblemente eran caníbales. Wow. O sea, estaban totalmente conscientes de la civilización, pero querían atacarla directamente para matarla. Exactamente, porque claro, para matarle quizás a otras cosas más, no lo sabemos. Las tribus latinoamericanas, nativas, todas tienen costumbres muy diferentes. Pero en este caso, claro, hay ciertas rutas y ciertos caminos en el Amazonas, tanto en brasileño como quizás en otros países, digamos, de Sudamérica, en el cual hay tribus que no se han podido, digamos, descubrir y no se han descubierto aún. En este caso estaba esta, que el nombre exactamente no lo recuerdo, pero mi padre me comentaba siempre que era muy común y que muchos hablaban de esta tribu que lanzaba las flechas a los autos para que después quedaran varados, y ahí aprovechaban de atacarlos después con lanzas y otro tipo de armas para aniquilar a toda persona que se encontrara dentro del auto. Ocurrió algo parecido también, digamos, con la tribu de los jíbaros, que está entre Ecuador, digamos, más al norte de Sudamérica,
los jíbaros son famosos por decapitar a sus enemigos y reducir sus cabezas. Reducirlas, sí, exactamente. Reducirlas, tienen su forma de su ritual para reducir cabezas, que quizás lo hacen. Bueno, sacan todo de adentro de la cabeza. Hirviéndola después en agua, ellos tienen su y las cuelgan ritual, como trofeos, podríamos como decirlo. trofeos. Y lo interesante es que le sigue creciendo el bigote, el pelo. Es bastante tétrico. Es siniestro. Sí, pero, sí. pero como te comentaba, cada tribu tiene su forma de combatir o de cazar, digamos, lo que ellos consideran como el enemigo. Claro, esa tribu ecuatoriana que dices tú, claro, está en el Amazonas, ¿cierto? Si bien es una tribu contactada, hoy en día, claro, siguen, es que me acordaste porque yo también la conozco un poco, ellos hoy en día sí siguen creyendo en estos rituales, más no los hacen, obviamente, porque lo tienen totalmente prohibido, o sea, es totalmente sanguinario para el contexto que vivimos actualmente, o sea, es imposible hacerlo, pero ellos siguen creyendo en esas cosas. Y claro, ellos admiten que no lo hacen más por un tema de que lo tienen prohibido, básicamente, por el Estado, en este caso el gobierno, ¿cierto? Por ley ya no pueden reducir cabeza, y suena loco hasta decirlo. Suena loco, pero creo que en teoría, yéndome a la profundidad de su cultura, creo que lo hacen por un tema espiritual. Creo que salvan el alma de su enemigo, que mataron en batalla, al reducir su cabeza. Según pero es algo positivo más que negativo. Según ellos. Uno como occidental o como, digamos, considerarse parte de la civilización, digamos, moderna. O descendiente de la civilización europea y moderna, claro, contemporánea. Lo ve, digamos, siniestramente. Nos cuesta siniestramente, pero en el fondo todo tiene su... Es que para poder asimilarlo y sin que te sea chocante hay que entenderlo en el contexto de ello. Podríamos entenderlo de esa forma. Claro, sí, porque no necesariamente tiene que ser negativo para ellos. Posiblemente para ellos están haciendo para ellos, claro. Para ellos pueden hacer un bien. Y que quizás esto puede ser un tema que más adelante vayamos a hablar respecto a lo que es el bien y el mal, digamos. Y me acordaste también de una tribu en África que, bueno, son unos habitantes, no recuerdo el nombre de la tribu, pero te lo voy a explicar más o menos grandes rasgos, que son un tipo de personas que son caníbales, que según ellos se comen, no comen persona viva, se comen cadáveres, pero según ellos lo comen para purificar, claro, en teoría el alma a la cual se están comiendo, de la persona que se están comiendo. Es más o menos similar, o sea, imagínate, la distancia de miles de kilómetros que hay entre la tribu ecuatoriana del Amazonas con esta africana que yo te estoy diciendo, y más o menos comparten una idea similar de lo que es la muerte, ¿cierto? Que es purificar el alma de en este caso, su enemigo. Claro, ocurre lo mismo con las tribus de los que mencioné, los nativos norteamericanos, ciertas tribus de los nativos norteamericanos solían sacar el cuero cabelludo de sus enemigos. Era muy famoso en los tiempos del lejano oeste. Es muy famoso también porque se muestra mucho en las películas, etcétera, que coleccionaban cabelleras. También hay tienen su explicación. Una motivación espiritual dentro de eso. Creo que el espíritu para estos indígenas estaba en el cuero cabelludo y que todo tiene una ciencia y todo tiene una explicación, digamos, cultural. Bueno, ciencia no, explicación. Sí, creencia. Lo digo ciencia digamos, una explicación. Según ellos, claro. Para ellos. Una explicación cultural. Sí. Yo te reitero y vuelvo a decir que, bueno, yo preferiría vivir como vivo ahora. Yo en este sentido agradezco que la modernidad sí haya llegado a América, porque no me gustaría vivir entre personas que reducen cabeza y bueno, todo ese tipo de cosas que nos resultan, claro, extremas para el día de hoy, ya que hoy día se supone que existe la ética, ¿cierto? Existen las leyes. Eso no quita que hayan asesinatos y cosas muy sanguinarias en el mundo, incluso un mundo moderno. Eso no lo quita. Pero sí vivimos en una cierta tranquilidad en la cual se nos asegura un mínimo, ¿cierto? De tranquilidad o de seguridad. Bueno, los nativos norteamericanos solían decir, tras la llegada del hombre blanco, o digamos el hombre europeo, decían que el hombre europeo prácticamente está muriendo en alma y cuerpo, espíritu, lentamente. Ya. Y que ese era su gran problema. Bueno, eso lo dejo, digamos, en la mesa, digamos que... Claro. No, hay cada quien lo interprete como... Es interesante. No dejan de ser creencias, ¿cierto? Son sí. Opiniones, ¿cierto? Y teorías, según el punto de vista. Pero ya, mira, vamos a concluir un poco ya con este tema de la tribu Sentinel. Sí me gustaría mencionar que, claro, tanto en el Amazonas, volviendo un poco, en el Amazonas ecuatoriano y también brasileño, hay muchas tribus que no han sido contactadas y que viven en medio de la selva y son totalmente hostiles. Secuestran niños incluso de las tribus que sí han sido contactadas. Secuestran a los niños para sacrificarlos, incluso directamente para comérselos. Y también me acordé
que hay una problemática en el Amazonas de Ecuador que tiene que ver con respecto a los árboles, a la madera. Que hay mucha empresa exterior, ¿cierto?, que viene y hace negocios con estos indígenas para poder extraer la madera. Pero ¿qué pasa? Claro, no pagan lo acordado. Por ejemplo, le dicen a las 6 tribus que hay ahí en el Amazonas donde están los árboles que ellos quieren talar, las empresas, le dicen, le vamos a pagar tanto a cada uno. ¿Qué pasa? Talan los árboles, se los llevan y al momento de pagar le pagan solo a una. Se genera un problema enorme entre todas las tribus porque dicen, oye, necesito mi parte. Es terrible. Y, como te dije, hay un tema con la madera que es que se genera contaminación también al cortar los árboles porque queda mucho árbol podrido, no se genera sombra, ¿cierto? Hay muchos animales que migran hacia los árboles que ya no lo van a poder hacer. Los ríos también se bloquean por el tema de los árboles. Es todo un tema también lo que hay ahí con las tribus que sí son contactadas. Y la venta de la tala de árboles. Yo creo incluso puede ser un tema para otro podcast, que es bien interesante. Hay una crisis de la madera en el Amazonas ecuatoriano. Sí, mira, como tú bien decías, hay un montón de tribus que no han sido descubiertas y que quizás nunca sean descubiertas porque el territorio amazónico es bastante peculiar. No se puede entrar con vehículo ni nada. Debido a que sus características es que es una selva inmensa. Claro, y ellos están en su territorio y la conocen a la perfección, saben cómo defenderse totalmente. Claro, porque un turista o una persona como nosotros llega a esa selva y no pasa una noche como explorador, posiblemente duraría muy poco y peor aún, podría estar dando vueltas y vueltas por el mismo lugar sin salir y uno podría pensar de que estamos avanzando, pero estamos dando vueltas en el mismo lugar. Claro. Hasta que nos pique un insecto, una rana venenosa, una serpiente o cualquier animal. Hasta un jaguar. Exactamente. Así que eso, vamos a cerrar este tema ya. Como conclusión, no se vayan a meter donde no los invitan y no los quieren, ¿cierto? A la tribu Sentinel hay que dejarlas ahí. A las tribus no contactadas, si no quieren ser contactadas, ¿qué se puede hacer? Si no quieren ser, ¿cómo lo vamos a obligar? No se puede. Bueno, y si quieren ir, que vayan armados, porque los van a atacar. Bueno, de eso no hay duda. Sí, pero incluso yo diría que si te defiendes, te va a ir peor. Si vuelves y te defiendes, te van a encarcelar, yo creo, por haberte defendido. Sí, por haber matado, quizás se considera patrimonio de la humanidad a esas personas, qué sé yo. Claro. Ya, vamos a pasar al segundo tema, ¿te parece? Perfecto. Ya.